podría ser, señorita Luño? No sé cómo decirlo, pero que sea presente, no sé. Sí, pero ¿qué es lo que hace que se vaya para adelante? El peso. Ya, el sobrepeso, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué otro cambio El más? desplazamiento del centro de gravedad. Claro, por producto del sobrepeso, pero ¿por qué se desplaza el centro de gravedad, señor B? La panza, la panza hace que se van hacia adelante. ¿Qué pasa con las mamas? Aumentan de tamaño. ¿Y eso qué hace que aumenten de tamaño entonces la musculatura por embarazada? Más fuerte. Sí, pero ¿qué pasa primero antes que eso? Es una consecuencia después. Pero ¿qué pasa? Que aumenta el volumen de las mamas. ¿Qué pasará? ¿Ah? Al contrario, aumenta, se va hacia adelante porque es pesada, las mamas son más pesadas, entonces los hombros se van hacia adelante, producto de que aumenta, entonces aumentaría la cifosis. Y para compensar el aumento de la cifosis, además con la compensación del aumento del traslado del centro de gravedad, se aumenta la lordosis lumbar. Ustedes saben que cuando una curvatura en el plano sagital aumenta, todas las otras se ven aumentadas. Si una disminuye, es lo típico, se ven todos aplanados. Ya, entonces además como se van los hombros hacia adelante, hay una proyección de cabeza y cuello, nos encontramos con una postura muy particular de la embarazada. Entonces, hay un montón de cambios y lo que yo quería que ustedes hicieran el análisis, bueno, ahí está algunos de los cambios que ocurren, y nosotros tenemos que tender a fortalecer y elongar cierta musculatura que tiene relación con esta, ya por la ya antes de para contrarrestar esto que sí o sí va a ocurrir, ¿ya? La proyección hacia adelante de la cabeza se va hacia adelante, pero trata, el cuerpo caótico hace que trate de mantener la mirada enfrente, por lo tanto me hace que aumente la curvatura de la lordosis cervical, y entonces vamos a tener sectores debilitados y sectores debilitados y otros que se ven de alguna forma fortalecidos, pero que nosotros no queremos que se fortalezcan porque necesitamos elongar. Entonces, además los cambios hormonales no colaboran mucho porque hay una laxitud articular. Fíjense que la laxitud articular se da en todos los sectores que están de color rojo, ¿ya? Por lo tanto, esas articulaciones que son por esencia anfiartrósicas, en este momento, en el embarazo y más aún en el parto, se tornan móviles o semimóviles, ¿ya? Y eso hace que si ustedes hacen un análisis biomecánico rápido, cuando estas articulaciones se ponen semimóviles, significa que van a hacer efecto cizalla, ¿ya? La sangre ilíaca, la sínfisis púbica, que antes no se movían nunca, van a empezar a hacer movimientos en este sentido, ¿ya? ¿Y qué pasa? Cuando hago movimiento en este sentido, si yo hago ejercicios unipodales con descarga en un solo pie, me va a provocar más cizallamiento. Entonces, en una embarazada que está en el tercer trimestre, que está hiperlaxa, obviamente, pero además que tiene un gran aumento de peso, estos apoyos unipodales van a hacer más evidente la cizalla y van a provocar dolor en las articulaciones, en esas que se ven ahí de color rojo, ¿ya? Por lo tanto, tengo que evitar descargas unipodales. Por ejemplo, el bajar las escaleras a las embarazadas les molesta porque hay mucha cizalla por la descarga unilateral de peso. Entonces, bueno, ahí vimos que el centro de gravedad se distribuye, ¿no es cierto? Se va hacia... todo lo que nombramos antes, ¿no es cierto? Queda toda la modificación que se produce. Y entonces tenemos acá el análisis que ustedes hicieron, referente a qué musculatura se ve elongada, qué musculatura se ve, no es fortalecida la palabra mejor, sino que acortada, y cuál es la que yo tengo que trabajar cuando estoy con una embarazada. Entonces, la pelvis, ¿no es cierto?, que la vamos a representar acá, voy a hacer a alguien así. Esta es una pelvis equilibrada, ¿ya?
pelvis en equilibrio, ¿ya? Pero en una embarazada no está equilibrada la pelvis. En una embarazada, producto del aumento abdominal, la pelvis se pone así. ¿Sí o sí? Esta pelvis está en anteversión o retroversión. Anteversión. Ya. ¿Eso qué significa? Que producto de que acá hay una panza, ¿no es cierto? Y que estos abdominales están débiles, ¿no es cierto? No hizo tensión, para dejarla así, sino que esa tensión está vencida, por lo tanto la pelvis hizo eso. Aumentó la lordosis lumbar, ¿no es cierto? Entonces, con mayor razón, hizo eso. ¿Sí? Bien, acá hubo una elongación de la musculatura isquiotibial, porque permitió de que no mantenerla así, ¿no es cierto? Sino que esto se relajó para que además soltara la pelvis en ese sentido, y la musculatura de este lugar, que es de la región anterior de la pierna, que podría ser el psoas ilíaco, podrían ser hasta alguna fibra del cuádriceps, está acortado, lo que favorece más la posición anteversora de la pelvis. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo entonces? Yo tengo que hacer que se vaya la pelvis en el otro sentido, que se vaya en sentido de la retroversión. Y para que la pelvis se vaya en retroversión, ¿qué musculatura debería de contraer? ¿Cuál? Glúteo. Ya. El glúteo, ustedes saben que los músculos tienen un punto fijo y un punto móvil, ¿sí? Eso lo entienden, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o sí? ¿Qué significa? De que si yo tengo acá el músculo glúteo, ¿no es cierto? Voy a hacer el glúteo mayor, y acá tengo una pierna, y acá está la columna. Si el glúteo mayor deja como punto fijo la inserción superior, entonces lo que se va a desplazar es la pierna, ¿no es cierto?, en una extensión, la pierna, el miembro inferior en una extensión, ¿sí? Pero si dejo el punto fijo en la inserción inferior, lo que voy a hacer es que, como acá está agarrado de la pelvis, haga una retroversión de la pelvis. ¿Se entiende, no? Porque acá no se va a mover, la pierna va a quedar fija porque es el punto fijo, y entonces la pelvis va a hacer eso. Entonces yo tengo que trabajar el glúteo, ¿no es cierto?, en el sentido de punto fijo, la inserción inferior y punto móvil, para hacer que esto que está así haga eso. Pero no solamente trabaja el glúteo, ¿qué otra más podría trabajar? Acá tengo por un lado el glúteo. ¿Qué otro más podría trabajar para llevar en el sentido de la retroversión la pelvis? Ya trabajé este lado. ¿Qué otro más? ¿Qué otro músculo? Miren para acá. Los músculos que estaban elongados los tengo que trabajar para acortarlos y fortalecerlos. ¿Cuál sería? ¿Los tengo que acortar o elongar? Acortar. ¿Dónde se insertan los isquiotibiales? Así más o menos, sí, ya sé que... Los isquiotibiales van del isquio a la tibia, ¿no es cierto? Entonces, ya, se inserta en el isquio. Y entonces, ¿dónde? Para hacer ese sentido de fortalecimiento, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el punto fijo y el punto móvil del isquiotibial? Para ir en el sentido de la retroversión. Cualquiera. ¿Punto fijo el isquion o la tibia? ¿Ah? La tibia, punto fijo, la inserción inferior, la dejo fijo y lo que hago es retroversión. Ya. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otro músculo? Que ya no de... Porque si esto lo dividimos así, ya tengo solucionado este cuadrante. De este cuadrante, ¿qué músculo tengo que fortalecer para que me lleve la retroversión? El recto, todos los abdominales, sí, todos los abdominales. Entonces, porque yo siempre hago abdominales así, ¿no? Como los tipos dicen abdominales, uno hace así, pero yo podría, ese
punto fijo en la inserción inferior y punto móvil en la superior, ¿sí? Pero yo podría dejar punto fijo en la inserción superior y llevar las rodillas al pecho. Y ahí dejo punto móvil en la inserción inferior, ¿ya? Y en ese sentido, los abdominales, ¿no es cierto?, estarían llevando a la retroversión cuando dejo punto móvil, la inserción en el cúbito o en la región ilíaca, y, o sea, dejo punto fijo arriba, en la inserción costal, y móvil, la inserción en el ilio, ¿sí? Entonces puedo llevar a retroversión esa pelvis. ¿Y qué pasa en estos de acá? En este cuadrante de este lado. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué es lo que está pasando en el caso de la embarazada en este cuadrante? ¿Hay un acortamiento o una elongación? Señora Aguilera, ¿no? ¿Qué es lo que habría acá? Porque en este hay una elongación y estamos haciendo un acortamiento. ¿Qué es lo que hay acá? Un acortamiento, porque la lordosis lumbar se exacerbó, por lo tanto la musculatura que pasa a la región está cortada. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendría que hacer? Elongar la musculatura de esa región, ¿ya? Y en el caso de acá no tengo que fortalecer, porque tengo que llevar el sentido contrario. Elongar, ¿qué ejercicio podría hacer para elongar la musculatura del sector que está posterior y en la región de la lordosis lumbar? ¿Qué podría hacer? ¿Qué ejercicio podría hacer? ¿Así? ¿Para elongar? Para elongar la musculatura, sí, lo que pasa es que, a ver, de ese peso muerto me está hablando, ¿no? Cuando uno hace ese peso muerto, ¿para qué lo hace primero? A ver, vamos a la génesis. Eso uno lo hace con las pesas. ¿Qué quiero fortalecer? Porque cuando yo trabajo con pesas, quiero fortalecer. ¿Qué fortalezco cuando hago peso muerto? ¿Ah? Glúteo isquion. ¿Pero qué? Porque en cualquier movimiento uno va haciendo o ejerciendo trabajo muscular cuando va de ida y cuando va de vuelta, ¿no es cierto? En los dos casos, porque no se produce, según como lo mire, una contracción y en el otro una decontracción. El músculo hace esfuerzo cuando acerca los puntos de inserción y el músculo hace esfuerzo cuando se aleja los puntos de inserción, pero ese alejamiento es controlado, ¿sí? Porque para que sea controlado yo tengo que estar haciendo fuerza para ir soltando de a poco. Si yo lo suelto de golpe no hay control, entonces no hay esfuerzo. Pero si yo como es en el ejercicio de un peso muerto, yo hago un trabajo controlado de decontracción. Entonces partamos de acá. Cuando yo en el peso muerto hago esto, ¿qué músculo o qué musculatura principalmente está trabajando? Cuando voy de aquí con la barra y las pesas hasta arriba. ¿Qué musculatura es la principal efectora? La zona lumbar. ¿Ah? La musculatura de la zona lumbar. Sí, pero yo no lo hago para fortalecer la musculatura de la zona lumbar cuando hago ese. Sí, trabaja la musculatura, trabaja muchas, pero ¿cuál es la principal? ¿Para qué hacen todas las niñas ese peso muerto? Paloma, ¿ha hecho el peso muerto usted? ¿Para qué lo hace? Porque yo cuando hago esto, es lo mismo que hiciera esto, pero con las dos piernas. Es como que hiciera una extensión de cadera, solo que estoy cambiando punto fijo, punto móvil. Entonces cuando yo voy de aquí para allá, estoy trabajando el glúteo con el punto móvil arriba y el punto fijo abajo. Hago esto y hago glúteo. Y cuando estaba yendo hacia abajo, porque no me fui así, de golpe, si me fuera así de golpe no hay control, no hay decontracción controlada. ¿Sí? Cuando voy haciendo eso, ¿qué voy haciendo? Voy haciendo que los mismos músculos que trabajaron en el sentido del acercamiento de los puntos vayan haciendo un alejamiento, pero en el sentido de la decontracción también los trabajo, porque estoy haciendo que se vayan soltando de a poco. Entonces, ¿por qué llegamos ahí? Porque dijimos qué musculatura teníamos que elongar cuando yo hago peso muerto. Cuando yo hago peso muerto y voy hacia allá, estoy haciendo que el músculo
músculo se vaya relajando de a poco y efectivamente la musculatura del sector de la región lumbar se va elongando, claro, o a lo mejor se va contrayendo de manera controlada, puede ser también que la esté trabajando. Cuando yo voy a elongar, principalmente lo que quiero hacer es movilizar segmentos en la máxima expresión. Entonces, ¿qué podría hacer? Para elongar la musculatura lumbar y no pensar que a lo mejor la estoy descontrayendo, no la estoy elongando. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué es lo que hacen las personas cuando les duele la espalda? Yo lo que tengo que hacer, si tengo eso, ¿no es cierto? Yo lo que tengo, ¿qué hago para revertir eso? El hongo. ¿Y qué podría hacer para elongar? El ejercicio típico. Hay varios típicos. ¿Qué puede ser? Señorita Crispín, ¿o estaba comentando otra cosa? ¿Quiere usted? ¿Ah? Ya, pero ¿cuál ejercicio? Y le voy a poner el nombre que sea, pero ¿qué ejercicio en particular? Llega la señora embarazada de 7 meses y le dice: me duele mucho la espalda. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace cualquiera de ustedes? Ya, ¿qué hace usted? Dice: ay, me duele tanto la espalda. Necesitaría alguno, pero no sé si va para este tipo de ejercicio, pero cuando las personas lo ven en la zona de las lunares, se tienden a colgar para que el centro de gravedad caiga hacia... Sí, Pero el tipo pero de embarazada, sí. no sirve. Pero algo más que a mí se me ocurriría sin estar en tercer año de kinesiología. ¿Qué haría? Si estoy en esa posición, tengo que revertirla. Si me siento, ya estoy revirtiendo, ¿no es cierto? Porque lo que tengo que hacer es llevar a la posición contraria. Entonces, o la siento y le digo que se vaya llevando las rodillas al pecho, o la pongo de cuito supino y le digo que se lleve las rodillas. Pero tengo que revertir, hacerlo en el sentido contrario, ¿ya? Y que quizás no haya un esfuerzo grande, porque estoy pensando en una embarazada. El problema con las embarazadas es que lo típico que nosotros deberíamos de hacer a veces no es posible porque tiene una panza que no le permite hacer el ejercicio, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer acá, este sector es el que está cortado, lo que tengo que hacer es elongar. Gato engrifado, ¿lo conocen? Voy a la retroversión o la siento y que se lleve las rodillas al pecho, o la atiendo de cúbito supino y que se lleve las rodillas al pecho, y si es posible se lleva las dos al pecho pero con las rodillas abiertas, pues seguramente la pancita va separada, perdón, queda entre medio. ¿Y qué pasa? ¿Ah? ¿Y qué pasa en este lado? ¿Qué es lo que pasaba en este lado en la embarazada? ¿Estaba elongado o acortado? Acortado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Elongar. Ahí está el psoas ilíaco, el que acortaba, entonces tengo que quizás parte de alguna fibra del cuádriceps, entonces lo que tengo que hacer es elongar esa musculatura, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo este desequilibrio pélvico, ya en la embarazada, tengo que entender qué es lo que pasa, qué músculos están acortados y elongados en la posición normal de una embarazada y cómo yo ideo ejercicios que no vayan en contra de su situación de embarazo y que vayan en el sentido contrario, de fortalecer los elongados y elongar o flexibilizar los acortados. Esa es la norma, ¿ya? Entonces, yo hago un análisis biomecánico y defino cómo voy a realizar los ejercicios para este caso, ¿ya? ¿Y así? Ya. Entonces, dolor en la parte baja, ya sabemos de que hay un aumento del peso, hay una mayor presión en los discos, hay un aumento de la lordosis lumbar que podría incluso
provocar una espondilolistesis, hay una laxitud ligamentaria además, que ya lo vimos en la salud ilíaca y en la sífilis pública. Tanta es la elongación a veces en la musculatura abdominal que el recto llega a un punto que no puede elongarse más. Y entonces, para poder darle paso y no limitar el crecimiento de la panza, se separa, ¿ya? Para poder darle más espacio a la panza para que crezca. Pues estas son como antiguas estas fotos. Si se separa y se toca el recto, se puede tocar que está separado. Si se separa más de 2 traveses de dedo, esto es 2 traveses de dedo, si es más de eso, que son como 2 centímetros, se habla de una diástasis de los rectos. El problema que tenemos con la diástasis de los rectos es que después que se tiene el bebé y se restablece todo, quedan separados. Igual se juntan un poquito, pero a veces quedan muy separados, ¿ya? ¿Y qué pasa? Estos músculos al separarse pierden tensión, por lo tanto se hacen más débiles, ¿ya? Eso después cirugía nomás preparativa. Si seguimos por acá y vemos, mire, ahí está una mujer que estuvo embarazada y que luego así queda la separación, incluso claro, cuando no hay grasa abdominal sobre que esté bajo la piel, esta mujer más bien delgada, se puede observar de esa forma cómo quedan los rectos separados, ¿ya? Cuando hay diástasis de los rectos, yo no puedo exigirle mucho esos abdominales. Los esos abdominales están muy débiles, por lo tanto, por eso que yo digo, a pesar de que alguna literatura dice que hay que trabajar muy suave el primer trimestre, todo depende, usted sabe que nada es absoluto. A mí me parece que si es una embarazada que no tiene una patología, que no es sedentaria del terror, sino que no hacía ejercicio, pero se ve que es relativamente activa, yo debería de enfatizar el ejercicio en el primer trimestre, por ejemplo, fortalecer la musculatura abdominal lo más que pueda, mientras pueda hacerlo, porque después pasa que ocurre esto, unos rectos muy debilitados, y yo necesito los rectos abdominales. ¿Para qué en la última etapa del embarazo? ¿Para qué necesito los rectos abdominales y todos los abdominales? Si es parto normal, para pujar. Entonces imagínense, si tengo los rectos así, uno vaya, otro vaya, debilitado, no hice ejercicio, que si yo, ¿cómo voy a pujar? Está difícil, ¿no es cierto? Entonces, mi tip es que pudiera trabajar la musculatura abdominal, siempre que no sea una embarazada con riesgo de pérdida, por supuesto, porque en el primer trimestre es donde se da la mayor parte de las pérdidas, ¿ya? Más en las embarazadas primerizas. Ya, entonces, mira, ya ahí están arreglando el tema de la diástasis de los rectos, con taping, por ejemplo, y lo que hay que tratar de trabajar es tonificar ese segmento que está debilitado, ¿ya? ¿Cuáles son los problemas, no es cierto? Funcionalidad del tronco y nación pélvica. El hecho de que tenga debilitada la musculatura abdominal me va a provocar algunas situaciones, como es que la contención de las vísceras pélvicas se vea debilitada, ¿no es cierto? No, si es que al contrario, yo necesito hacer un aumento de la presión intraabdominal, eso es insuficiente producto de los músculos esos elongados, por lo tanto estoy en desventaja frente a los pujos, no puedo hacer respiraciones forzadas o me cuesta más, la defecación también se ve alterada, la expulsión de la orina también, fíjense, pero todas esas cosas ocupamos los abdominales y a veces no nos damos cuenta, ¿ya? El vómito también, ¿no es cierto? Y la etapa de parto, buscar, se ve. Todas esas situaciones se ven alteradas por musculatura abdominal debilitada, que muchas veces la musculatura abdominal no solamente se debilita en el embarazo, hay personas que no hacen nunca abdominales y la musculatura está debilitada, y todo eso se podría ver alterado por una musculatura abdominal débil. Además de que nos vamos en aumento de la lordosis lumbar y eso provoca dolor, ¿no es cierto? Las embarazadas, cuando tienen un abdomen bien prominente, porque sabemos que, como dije recién, que no todo es absoluto, hay embarazadas que están en el último trimestre, están muy embarazadas, y hay otras que están poco embarazadas, que tienen una guatita pequeñita. Ya, pero mientras estén más embarazadas, o sea, tienen una panza más grande, entonces se aumenta la lordosis lumbar y entonces ustedes entienden que si se va el centro de gravedad hacia
yo me trato de ir hacia atrás para no caerme hacia adelante, y además da cierta inestabilidad esa posición que junto con la debilidad ligamentaria hace que la embarazada amplíe la base de sustentación para sentirse más segura. Y yo siempre que me siento desequilibrada, trato de aumentar la base de sustentación porque siento más estabilidad. Si yo me equilibro en un pie, soy más inestable. Si estoy en los dos, soy más estable. Si estoy con la base de sustentación aumentada, soy más estable todavía. Entonces la embarazada tiende a caminar de esa forma mientras más grande sea esa panza, ¿ya? Hacia atrás y con las piernas separadas para sentirse más estable. Esa se le dice la caminata de pata, ¿ya? Eso ya es del último trimestre y de la última semana. Entonces, eso evidencia un cambio de la marcha, ¿no? A medida que va avanzando el embarazo y dependiendo efectivamente si la panza es prominente o no lo es, ¿ya? Hay una disminución del arco plantar también, que podría ser fruto del exceso de peso y de la relaxina que está haciendo de los surcos. ¿Qué pasa con el piso pélvico, ya? El piso pélvico, que está compuesto por los músculos que ejercen su acción y que tienen que estar muy tonificados para que no ocurra, ¿no es cierto?, algún prolapso, que es el desplazamiento, y dependiendo, como van a ir ahí ver ustedes, está en la diapo que les subí, tiene diferentes nombres dependiendo de qué se está protuyendo, ¿ya? Si yo tengo una musculatura del piso pélvico bien fortalecida, esto no va a pasar, ¿ya? Por lo tanto, es importante que dentro de las rutinas de ejercicio se trabaje el fortalecimiento, se le enseña a la madre a fortalecer el piso abdominal, porque este es un ejercicio que debería hacerse constantemente, no solamente en la sesión de ejercicio con el kine, sino que todo el día la madre debería estar haciendo eso, porque evita, por un lado, el prolapso y la incontinencia urinaria, que casi sí o sí va segura en el caso de las embarazadas, ¿ya? Producto de la presión, ¿no es cierto?, sobre la vesícula urinaria, ¿ya? Entonces, ahí ven ustedes que dependiendo si se sale la uretra, ¿no es cierto?, si se sale el útero, si se sale el recto, la vesícula urinaria tiene diferentes nombres en el prolapso, ¿ya? Todo eso se evita si hacemos ejercicios, ¿no es cierto?, del piso pélvico. Ahí hay un recordatorio que ustedes le van a echar una mirada a los músculos del piso pélvico, y la idea de la musculatura, por un lado, es fortalecerla para evitar que haya estos desplazamientos y estas protrusiones, y por el otro lado es tener conciencia de cómo hago para contraer un músculo del piso pélvico, tener conciencia de qué es lo que hago para contraerlo y tener conciencia de qué es lo que hago para relajarlo, las dos cosas, ¿ya? Porque yo tengo que ser capaz, cuando vaya a llegar al parto, si va a ser un parto normal por supuesto, de tener ese control de contraer cuando yo quiero y relajar cuando yo quiero. Eso no es fácil de aprender, eso se entrena, ¿ya? El problema es que cuando yo digo quiero contraer el bíceps, yo pesco una mancuerna y trabajo el bíceps y veo que se está contrayendo, pero un músculo del piso pélvico no lo veo, aunque me quiera poner un espejo, mira, no lo veo, ¿ya? Entonces yo lo tengo que sentir, ¿ya? Y hay unos ejercicios que alguien sabe cómo se llaman, de Kegel con K y con G de gato. Los ejercicios de Kegel son los mundialmente conocidos ejercicios para hacer contracción de la musculatura del piso pélvico. Cuando yo hago contracción de la musculatura del piso pélvico, presiono algunos orificios. Bueno, presiono algunos orificios. Entonces, la forma que yo podría saber, no solo uno, varios orificios, cuando estoy haciendo contracción de la musculatura. Entonces, ¿cómo es la forma objetiva de saber que estoy realmente haciendo una contracción de la musculatura? Porque yo puedo sentir que contraigo y a veces no lo contraigo, ¿ya? Es hacer la prueba de la orina, ¿ya? Cuando uno puede, le da todas las instrucciones para que haga una contracción, pero la puede objetivar bien si hace la contracción o no, cuando está orinando y hace una contracción y se detiene el chorro de orina. Cuando usted es capaz de contraer y relajar, y hacer que la orina tenga ese mismo ritmo, es que ya entendió que tiene que hacer para contraer
y para relajar. Luego que ya entendió, que su cerebro ya sabe qué es lo que hay que hacer, usted puede entrenar donde quiera. Puede ir caminando, puede ir entrenando, puede estar parado en la fila y entrenando, ¿ya? Porque además que no se nota, pero ese entrenamiento y luego va aumentando el tiempo de contracción y el tiempo de relajación. Entonces usted tiene que tener una habilidad de contraer y relajar, porque cuando llega el momento del parto, va a haber momentos que tiene que relajar esa musculatura y momentos en que tiene que contraer esa musculatura, ¿ya? Entonces, dentro de la rutina de sesión de ejercicios para embarazada, control de la musculatura del pie. Ahora existen también, hay entrenadores, ya, pero eso ya hemos explicado, ya, para evaluar, ¿no es cierto?, si hay contracción o no. También, como yo le dije, que se contraen prácticamente todos los orificios que están en el sector, podría también introducir 2 dedos en el sector de la vagina y la persona sentir que efectivamente hay una contracción, ¿ya? Se contrae la uretra, se contrae la vagina, ya, se contrae el ano cuando uno hace una contracción de la musculatura del piso pélvico, ¿ya? Pero la más fácil de entender y la más fácil de practicar es el corte del chorro de orina, ¿ya? ¿Qué complicaciones además tenemos, aparte de las que hemos nombrado en una embarazada? El dolor sacroiliaco, que tiene que ver con lo que yo les comenté recién cuando vimos el hilo, ¿no es cierto?, con el sacro, los sectores de color rojo y los ligamentos que se ven debilitados, la suerte de cizallamiento que se produce en estas articulaciones y generalmente cuando hay descargas unipodales, en la misma caminata hay un periodo cortito de descarga más en un segmento del otro, en un miembro inferior que el otro, por lo tanto a veces ya la embarazada en los últimos días se le cuesta caminar, pero subir y bajar escaleras es molesto y ejercicios con descargas unipodales, así que sí o sí evitarlos en el último trimestre. Lo mismo en la síntesis pública ya. Recuerde que la síntesis pública va a permitir una elongación, por decirlo de alguna forma, de la síntesis cuando está pasando la cabeza por el canal del parto y esa es la causa, ¿no es cierto?, porque van a tener que las madres todo el embarazo estar con esta presencia de relaxina y todo lo que provoca la relaxina en su cuerpo. Profe, Dígame. si da incomodidad, ¿por qué se le recomienda subir y bajar la escalera al momento de la lubricación? ¿El momento de la? De la lubricación. O sea, cuando van a ya parir, o sea, yo estuve con mi hermana en el momento del parto y las mismas matronas le recomendaban ir a pasear y subir y bajar escaleras para aumentar la lubricación. Yo creo que caminar sí, ahora subir y bajar escaleras. Es cierto que el caminar hace que estimule la lubricación y hace que un poco baje y que se provoque más rápidamente el parto. Si la embarazada no tiene problemas de dolor en la síntesis pública y no lo ha tenido nunca, puede hacer eso. Pero si lo tiene, no puede subir y bajar escaleras. Seguramente a su hermano no le dolía. Tenía clase de cadera. Ya, pero no le dolía la sacroiliaca o la sínfisis, ¿o sí? ¿Sí le dolía? No. O sea, yo lo digo por experiencia propia porque yo tenía un dolor en la sínfisis pública y cada vez que hacía una huella de un pie me dolía horrible, así que aunque me mandaran a subir y bajar escaleras, yo creo que no lo hubiera hecho porque es muy molesto. Imagínense que es una articulación que no se mueve nunca, ¿ya? La relaxina todo es relativo. La relaxina puede hacer mucho efecto en alguna embarazada y muy poco en otra, ¿ya? Entonces puede que alguna no le haya dolido jamás la sacroiliaca ni la sínfisis y a otra le haya dolido mucho. Y depende de qué tanto subió de peso y de la guatita. ¿Tenía mucha guatita tu hermana? Sí, eso tiene que ver con el aumento de peso. Yo subí como 26 kilos. Entonces, cada vez que me apoyaba o sea, la cizalla era terrible. Entonces también puede ser eso. Y como no le dolía, como no tenía una guatita muy grande, qué sé yo, no tenía mayor complicación. Pero en personas que ya dicen y manifiestan molestias o en personas que tú ves que tienen una pancita muy grande, lo más probable es que si vaya a existir esa molestia no se mejor evitar, ¿ya? Ocurre que hay producto también de esta situación de relajación articular, ocurren además por las liberaciones de ciertas hormonas, inflamaciones
¿ya? Y situaciones de compresión nerviosa, que hay algunas que son muy comunes, ¿ya? Se suma a eso la retención de líquido, el edema, la hiperlaxitud que acabo de comentar, los cambios posturales que ya vimos que todo lo que pasaba con la embarazada, se van sumando todas estas cositas para provocar compresiones nerviosas y las inflamaciones de ciertos segmentos. Por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano es relativamente común en las embarazadas. Molestia, inflamación que tiene que ver con el proceso del embarazo y también la modificación de liberación de hormonas en el proceso de amamantamiento, ¿ya? Por lo tanto, estas inflamaciones y estas compresiones nerviosas se pueden prolongar hasta la etapa del puerperio, ¿ya? Cuando se cesa el dar pecho a un bebé, se restablecen más bien las hormonas y uno vuelve a la normalidad bien rápida, ¿ya? Por lo tanto, es común que hayan personas con inflamaciones, con tendinitis, como vamos a ver ahora, que dejan de dar pechuga y al otro día ya recuperaron, ¿ya? Tiene que ver mucho con la circulación hormonal generada producto del embarazo y del amamantamiento, ¿ya? En el caso del síndrome del túnel carpiano, está asociado al proceso de embarazo y desaparece después del parto. Pero hay otras, por ejemplo, la tendinitis del Rhine, se lo viví yo también, me dolían las dos y yo quería casi que me cortaran porque ya no daba más. Y encima, en el puerperio tener que poner pañales y toda la descarga de peso, eso es horrible. Dejé de dar pechuga y el otro día se me pasó todo. Yo quería operar, me parece horrible. Entonces, si tienen pacientes que están en esa situación, ya con el cese del amamantamiento hay un restablecimiento hormonal y uno vuelve a ser más normal, digamos, como era antes de quedar embarazada. Así que esas son situaciones que lo único que se puede hacer es aminorar los síntomas, ¿ya? Con terapia, con fisioterapia, para esperar hasta que se deje de amamantar, ¿no es cierto? Y ahí se va a cesar la problema. También existen disfunciones de la articulación temporomandibular, producto de la hiperlaxitud. También se da en la articulación temporomandibular, o sea, la hiperlaxitud se da en todas las articulaciones, por lo tanto, también puede aparecer, si bien durante el proceso de embarazo, incluso en el proceso de parto, no es poco común. Las embarazadas hacen tanto esfuerzo en los pujos que a veces producen subluxación de la articulación temporomandibular, ¿ya? Tanto así es la presión, ¿no es cierto? Y que se hace que hay también exceso de tensión en ese segmento. La difusión patelofemoral también tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta, por un lado, hiperlaxitud en el sector de rodilla y la debilidad muscular de ese segmento que podría presentarse. También se da la difusión patelofemoral. Y otra situación que nadie se salva es la varicosis o las varices, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la presión que hace el aumento en la región abdominal del bebé, ¿no es cierto?, del volumen del útero, y eso hace, ¿no es cierto?, que el retorno venoso, que siempre es complejo, se haga mucho más complejo, porque hay que vencer esa presión para poder la sangre pueda avanzar hacia arriba. Ustedes saben que los vasos sanguíneos tienen unas válvulas, ustedes saben que tienen una válvula, ¿no es cierto? El vaso sanguíneo tiene unas válvulas que están en un sentido, así, supongamos que viene de abajo la sangre, sube, pasa por esa válvula se mueve en un sentido, permitiendo el flujo hacia arriba, pero cuando la sangre se quiere devolver, la válvula, por la misma acción de la sangre, se cierra, ¿ya? Entonces evita el flujo retrógrado. Pero como la presión es tan grande que viene desde arriba, cuando la sangre viene, la presión hacia abajo es tan grande que vence estas válvulas, y cuando una válvula se abre y deja de cumplir su función, como que ya no vuelve a ser la misma, por lo tanto queda pifiada, digamos, la válvula, queda así. Entonces empieza a devolverse sangre, queda un poco abierta, cada vez que se quiere devolver esa válvula ya no funciona bien, así que deja pasar un poquito de sangre, y la de abajo supongamos que está buena, entonces se forman estas cosas gorditas y son las varices que se ven, estos abultamientos, ¿ya?
Y en el embarazo, que hay una presión, ¿no es cierto? Entonces, mucho más fácil que eso pase y que una válvula dañada no se recupere. Por lo tanto, las varices van a quedar para siempre, ¿ya? Para el resto de su vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar o colaborar con el flujo de sangre hacia arriba? Es hacer algunos ejercicios, y ustedes saben que los músculos, hay un músculo que es la bomba que permite que coayuda a este flujo hacia arriba. ¿Saben cuál es el músculo que dice la bomba? ¿Cuál creen ustedes que será? Que las embarazadas o las personas que tienen problemas de retorno venoso tienen que hacer mucho ese ejercicio. Yanko, ¿qué ejercicio hacen para favorecer el flujo de sangre hacia arriba? ¿Cuál será? ¿Nadie sabe? ¿Han tenido pacientes o pacientes añosos con problemas de varices? Esa es la bomba, es el tríceps sural el que hace presión y colabora con el flujo hacia arriba. Por lo tanto, las embarazadas, este es el ejercicio típico. Hay unos ejercicios de Bulger Allen, ¿ya? Que también son conocidos, que también lo van a buscar, que tienen que ver con elevación de las piernas y hacer esta misma contracción del tríceps sural en el sentido favoreciendo el flujo hacia el centro, ¿no es cierto? Con la gravedad, así que favorezca que el flujo retorne. ¿Ya? Y entonces, mientras más grande sea la panza de la mamá, estos problemas, como es las varices, van a ser mayores. Si hay una panza pequeñita, estos problemas van a ser menores. Pero mientras más grande sea la panza, más sea la presión, más le va a costar a la sangre fluir hacia arriba y más probable que haya un flujo retrógrado y que se dañe una válvula. ¿Dudas, consultas hasta acá? Vamos a seguir con ejercicios ahora. Ya, lo importante es que ustedes entiendan todo lo que hemos visto hasta ahora, porque si yo no sé lo que le está pasando a una embarazada, difícilmente voy a poder entender qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, qué puedo o qué no puedo realizar. Ya tengo que ponerme, empatizar de alguna forma con una embarazada y ponerme en su lugar para entender qué cosas sí puedo y qué cosas no puedo hacer. Ya, ejercicio para embarazadas. Entonces, teniendo en cuenta que todo lo que ya hemos conversado, les voy a comentar algunas cosas les voy a poner un poco en contexto lo que estamos viviendo actualmente en relación a las embarazadas. Y uno es que cada vez tenemos menos embarazados, y cada vez tenemos menos nacimientos. ¿Y qué es lo que tenemos más ahora? ¿Qué tenemos más ahora? Adultos mayores. ¿Ya? Entonces, como ha aumentado la expectativa de vida, los adultos mayores viven más ahora por la tecnología, por los avances de la ciencia, por la farmacología, por todo lo que hemos avanzado. Entonces ahora se mueren más tarde, tenemos más adultos mayores, pero ahora la juventud ya no quiere tener hijos, entonces tenemos menos natalidad. Entonces, la matronería creo que va a tener que dar un vuelco y dedicarse al climaterio, a estas cosas, porque ya casi no nacen bebés, ¿ya? Entonces tenemos menos nacimiento, aumentado la expectativa de vida. Eso es complejo igual, porque la fuerza de trabajo empieza, si bien acá en Chile con respecto a Europa igual tenemos gente, igual hay nacimiento, porque en Europa y en países desarrollados hay muy pocos nacimientos y ellos tienen la complejidad de quién va a ir a trabajar, quién va a ser la fuerza de trabajo en unos años más. Por eso que reciben migrantes, porque hay en los países subdesarrollados todavía hay mucha natalidad y todavía hay mucha gente. En cambio, en los países más desarrollados, ya los jóvenes y las parejas ya no quieren o retardan el proceso. Ya. Entonces, acá tenemos un gráfico que muestra la distribución porcentual de nacimientos según grupo de edad de la madre. ¿Ya? Ojo que cuando ustedes tengan que exponer, porque en la exposición que se vean después, generalmente les pido que contextualicen con datos estadísticos, que seguramente van a presentar un gráfico. ¿Ya? Entonces el gráfico se presenta, ¿ya? Un gráfico no
solamente ver los monos, sino que entenderlo. Y se supone que una imagen grafica mucho mejor, o explica mucho mejor algo que yo pudiera decirlo y explicarlo sin ese mono, ¿ya? Entonces el mono lo tengo que ocupar. Primero, ¿cómo se llama este gráfico? Que dice distribución porcentual. Si dice distribución porcentual es porque estoy hablando de porcentajes, ¿ya? De nacimientos, ¿ya? Según grupos de edad de la madre. Entonces tengo grupos de edad por este lado, menores de 15, grupos etarios, de 15 a 19, de 20 a 24, 25 a 29, etc. Tengo grupos etarios y lo que estoy observando es que acá están porcentajes de nacimientos, ¿no es cierto?, según la edad de la madre. Entonces, si yo miro así globalmente, diría de que donde, levemente ahí la diferencia, pero entre los 30 y los 34 años es donde, a esa edad es donde hay más nacimientos, ¿ya? Las madres que tienen entre 30 y 34 años es donde hay más nacimientos. Y ojo que eso ha cambiado mucho porque a partir de los 35 años se le llaman, las obstetras le llaman primigesta añosa y son de más cuidado, ¿ya? Las mujeres de los 35 para arriba, cuando es el primer hijo, por supuesto, primigesta, tienen un embarazo generalmente más complicado por el estado que está su cuerpo, ¿ya? No así si tuvo un embarazo antes y tiene un embarazo a los 35, a los 40, no es tan complejo como que por primera vez tenga hijos a partir de los 35. Así que, ojo, no se demoren tanto en tener hijos porque después de los 35 hay complicaciones, ¿ya? Entonces, fíjense que a esta edad, entre los 34 y los 35, 27.8, y entre los 25 y los 29, 27.5. Entonces yo podría decir que el 50%, porque estas son las conclusiones que yo saco de un gráfico, que más del 50% de las embarazadas en Chile tienen hijos entre los 25 y los 34 años, ¿ya? En ese rango es donde el 50% de las embarazadas tienen hijos. Va decreciendo y fíjense que existe un 4.4 entre los 40 y los 44 años y aún así entre los 45 y 49 igual existe un rango. Cuando dice no especificar y en esta encuesta alguien no dijo la edad, ¿ya? Y algo que se ha revertido, 4.9 embarazadas entre 15 y 19 años, que casi está ahí en los embarazos adolescentes, que antes era altísimo, eso ha bajado también afortunadamente. Bien, entonces de ese gráfico tenemos claridad el grupo etario, donde de las embarazadas y el grupo de mujeres que ustedes van a tener en sus sesiones de ejercicio van a ser entre los 25 y los 34 años mayoritariamente, ¿ya? ¿Qué más para seguir poniendo contexto? Bueno, seguimos viendo cómo los nacimientos han ido disminuyendo y que actualmente están naciendo más hombres que mujeres, eso es bueno, ¿no es cierto?, para las mujeres. Tenemos que, lo que decía el gráfico, en la grupo etario en que había más nacimientos, ¿no es cierto?, y obviamente la región metropolitana va a haber más nacimientos. ¿Por qué? ¿Por qué hay más nacimientos en la región metropolitana? Con la población. Porque en la región metropolitana hay más gente, obviamente, entonces si hay más gente va a haber más probabilidad de nacimiento, ¿ya? Por eso que cuando uno se compara, a veces no es muy objetivo comparar números, porque si yo comparo cuántos nacimientos hay en la región metropolitana y cuántos nacimientos hay en la región de Arica, obviamente van a ganar los nacimientos de la región metropolitana. Pero si yo digo del total de mujeres, ¿qué porcentaje de nacimientos hay en la región metropolitana? Y del total de mujeres, ¿qué porcentaje hay de nacimientos en la región de Arica? Es probablemente que la región de Arica gane, porque acá tenemos muchos migrantes, mucha población boliviana, peruana, que tiene mucha natalidad, ¿ya? Por lo tanto, a veces no es bueno comparar números absolutos, es bueno comparar porcentajes, porque yo el porcentaje sí lo puedo comparar entre sí, porque es una relación del total. En cambio, un número absoluto solamente me muestra una parte y no me muestra, ¿no es cierto?, de cuánta gente es ese número absoluto, ¿ya? ¿Para qué nos sirve el ejercicio? Para la prevención de la preeclampsia, ¿no es cierto?, que es el aumento de la presión arterial, para controlar la diabetes gestacional.
operacional para controlar la ganancia de peso excesiva, ojo que no para bajar de peso, para controlar la ganancia de peso. Entonces, si bien durante el embarazo tengo que ir subiendo, ¿no es cierto?, de peso todos los meses, con una embarazada obesa, el ejercicio ayuda a controlar que esa subida de peso no se dispare, sino que sea controlada, ¿ya? Estabilización del humor, obviamente con todos los beneficios que trae el ejercicio y la secreción de alguna sustancia, ¿no es cierto?, de felicidad. Padecer de venas varicosas, porque voy a hacer entrenamiento de ejercicio, como ya les comenté. Padecer de trombosis venosa, además también lo puedo prevenir con el ejercicio. Episodios de lombalgia, porque van a hacer ejercicios para elongar la musculatura cortada y fortalecer la debilitada. Y disminución de los niveles de disnea, gracias al entrenamiento. ¿Qué consideraciones previas tengo que tener? Ojalá que toda embarazada que va a integrar un programa de ejercicio que ustedes elijan tenga autorización del médico para hacer ejercicio, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que considerar? Es la tipología de la embarazada, las características que tiene esta embarazada. Esta embarazada previamente era sedentaria, voy a tener un tipo de tratamiento. Si esta embarazada era activa o atlética, la voy a tratar de otra manera. O sea, cuando me refiero que la voy a tratar de otra manera, la prescripción de ejercicios que le voy a dar es diferente si esta embarazada era sedentaria a que si era activa, ¿ya? Y lo otro es que si es patológico, si padece de algo, como hipertensión, por ejemplo, diabetes o alguna otra patología, esa que es un poco transversal, puede ser activo o sedentario y tener alguna patología, voy a tener alguna consideración diferente también, ¿ya? Eso como la base. Por supuesto que cada embarazada es un ente particular y tiene características particulares, pero esas son como lo primero que pongo atención para definir cómo voy a hacer el enfrentamiento de trabajo con esa embarazada. Trabajar siempre sobre los mínimos cuando parto. Diseñar ejercicios con precaución y sentido común. O sea, ¿a qué me refiero sentido común? Obvio que no voy a poner a una embarazada del tercer trimestre a trabajar en circuito crónico. Esas son cosas de sentido común. A eso me refiero, ¿ya? Poner atención en las señales de alarma para detener el ejercicio. Y eso es súper importante. ¿Y a qué me refiero con señales de alarma? La embarazada se empezó a colocar rojita, empezó a jadear, ¿ya? Esas son señales de alarma de que estoy superándome con la intensidad del ejercicio y con la embarazada nunca puede pasar eso, ¿ya? Señales para detener el ejercicio, ¿ya? Sangrado vaginal, disnea antes del ejercicio, o sea, ya de acelerada, no siente con respiración así acelerada antes de ponerse el ejercicio, no permito que ingrese la sesión. Si viene con mareo y vértigo, puede ser alguna situación de aumento de la presión arterial. Quizás es bueno tomar la presión arterial, más aún aquellas embarazadas que tengan un problema de presión. Dolor en el pecho, si siente debilidad muscular tampoco puede hacer ejercicio. Dolor en la región del gemelo o edema significativo. Si es que tiene alguna, la semana pasada estuvo en la clínica porque estaba con características de un parto prematuro, obviamente que no puede hacer ejercicio hasta que el médico lo autorice. Si la embarazada siente disminución del movimiento fetal, ya cuando en el segundo trimestre las embarazadas del bebé son uno, se sienten, se comunican, la embarazada ya sabe que se mueve, cuando no se mueve hace que se mueva porque piensa que le pasó algo, hay una relación ya después del segundo trimestre. Entonces, si la embarazada llega y dice, yo como que no he sentido mucho el día al bebé y por más que lo molesto no se mueve, tampoco va a ser posible. Por supuesto cuando hay fugas de líquido. Y es bueno que el ejercicio para la mamá, las conclusiones que podríamos sacar de todo lo que hemos conversado, que evita el dolor de la espalda baja, porque voy a trabajar en sentido contrario de todos los problemas que voy a producir que se van a producir en la región lumbar producto del embarazo. Mejora las capacidades cardiopulmonares y metabólicas, ya lo dije, el riesgo de padecer diabetes gestacional, favorece el proceso de parto porque ustedes le van a enseñar a controlar la musculatura del piso pélvico, porque además le van a enseñar, lo vamos a ver más adelante, ejercicios de respiración durante la fase de parto, por lo tanto favorece el proceso de parto. Mantiene el estado físico de la madre, de alguna forma, reduciendo el índice de fatiga en las actividades cotidianas, controla la ganancia de peso, ya lo dijimos,
mejora la tolerancia a la ansiedad y la depresión, que tiene que ver con los beneficios emocionales, ¿no es cierto?, y psicológicos del ejercicio. Y mejora el concepto de la imagen corporal, que también es una complicación que viene finalmente por parto, que es cómo se ve la madre después que tuvo el bebé y toda la carga emocional que le provoca tener a cargo una vida. Efectos del ejercicio. ¿Qué beneficio trae para el feto? Hay algunos como mejorar el desarrollo psicomotor y maduración nerviosa, no impondrá miembros mentales luminosos. Lo importante es que, más allá de los beneficios, yo les comenté el otro día que cuando la embarazada se pasa en la revolución, cuando se aumenta mucho la intensidad del ejercicio, nosotros estamos diseñados para que vaya el flujo sanguíneo y por ende el oxígeno a los órganos que más lo necesitan. Y cuando estamos haciendo ejercicio, ¿cuáles son los órganos que más necesitan oxígeno? Cuando hago ejercicio, ¿qué necesita oxígeno? ¿Ah? ¿Cuándo más? ¿Qué? Por eso no. ¿Qué órganos necesitan que vaya toda la sangre para allá para que llegue oxígeno? ¿Cuáles son los órganos protagonistas en el ejercicio? ¿Qué? ¿Los músculos? Sí, los músculos. Los músculos. Por lo tanto, cuando yo estoy en ejercicio, haciendo ejercicio, el cerebro dice, corazón, manda toda la sangre para los músculos, porque hoy día los protagonistas en este rato son los músculos. Y si yo me paso, entonces voy a mandar y disminuye el riego sanguíneo al feto. ¿Ya? Y el feto empieza en bradicardia, porque el organismo sabe que en este rato, para poder ejercer el movimiento que se está desarrollando durante el ejercicio, necesito que llegue oxígeno a los músculos. ¿Ya? Por lo tanto, es importante, si yo pudiera controlar el ideal, cómo van los latidos fetales en ciertos momentos de la sesión de ejercicio para no aumentar tanto el ejercicio. Ejercicio. Ya, yo les voy a poner esto en la página, el link que aparece acá, se los voy a dejar pegado en la descripción de la cátedra, donde dice el nombre del tema de la clase, y le voy a dejar pegado los links para que lo puedan revisar. Hay un programa que yo no entiendo, todavía se mantiene, que se llama Chile Crece Contigo, ¿lo han escuchado? Es un programa en los consultorios, ¿no es cierto?, donde participan varios profesionales, entre ellos el INE. ¿Han escuchado hablar del Chile Crece Contigo? ¿Lo han visto en alguna asignatura? No. Entiendo que todavía el kinesiólogo pertenece al Chile Crece Contigo. La matrona, el kinesiólogo, la enfermera, creo que está el curso de educación física, y no sé si una educadora todavía. Entonces, en este programa tiene que ver con un programa del Ministerio de Salud, que lo financia el Estado, donde las embarazadas van a hacer atenciones durante el proceso de embarazo y en el puerperio también, ¿ya? Al control del bebé. Entonces, el Ministerio tiene toda una dinámica de atención y tiene varios videos, y ese link que está ahí tiene que ver con la definición del programa, de qué se trata, y algunos videos que definen cómo tiene que ser el ejercicio, incluso dan algunos ejemplos de ejercicios, ¿ya? Indican algunos ejercicios como para evitar los dolores lumbares, ejercicios isométricos específicos para la reacción abdominal. Ojo que los isométricos, tanto para los hipertensos como las embarazadas, aumenta la presión intraabdominal. Así que los ejercicios isométricos los tengo que hacer siempre en expiración. Ojo también los que les gusta hacer pesas, los musculines, los ejercicios cuando hagan el trabajo concéntrico, el principal en la pesa, porque ustedes saben que hay un ejercicio que de ida y de regreso, que uno es hay siempre uno de los dos el más importante, y este lo tienen que hacer en expiración, ¿ya? Expiración, porque ustedes no saben si son hipertensos o si van a ser hipertensos, y tienen que evitar el aumento de la presión intratecal. Entonces, para evitar las lumbares, ¿cuáles son los ejercicios indicados? Bueno, los isométricos, que trabajen, ¿no es cierto?, principalmente la región abdominal y lumbar, educación postural, por supuesto, que la embarazada sepa qué postura no debe hacer constantemente, que se autocorrija,
¿va? Y las oscilaciones pélvicas, que son en el sentido de la anteversión y la retroversión, tendiendo obviamente o enfatizando la retroversión, que es lo que yo quiero lograr. Y estos ejercicios de oscilaciones pélvicas son muy comunes que se realizan con la pelota. ¿Cómo se llama la pelota? ¿Cómo se dice? ¿Conocen el nombre de la pelota? Le ponen feedback. ¿Ah? ¿Cómo? Feedback. ¿Ya? No sé cómo es, le pregunto a ustedes cómo se llama ahora, porque existe como que. Pero la pelota es grande, entonces a la embarazada le encanta sentarse en la pelota, porque es súper cómodo. ¿Qué es lo que pasa con la región lumbar? Se contrarresta el aumento de la lordosis cuando estoy sentada. Yo les dije que el primer ejercicio para flexibilizar la región lumbar es sentarse. Entonces la sentada, blandito, ese movimiento de amortiguación produce una suerte de relajación y además estimula al bebé en las sesiones de estimulación para el bebé en las embarazadas. Ese movimiento activa psicomotoramente al bebé, ¿ya? Y entonces sentada en la pelota pueden hacer movimientos de oscilaciones pélvicas, ¿ya? Cuando están trabajando con ¿ya? Eso flexibiliza, moviliza y alivia dolores lumbares, lo del dolor sacroiliaco, la especie que ya lo vimos, y algunas consideraciones de la vida diaria, por ejemplo, cuando se suban al auto, ¿qué pasa? Ocurren luxaciones en la embarazada, producto de que hay una relajación de todos los ligamentos, entonces las embarazadas tienen que tratar de evitar situaciones que sean o que propendan a la luxación de las articulaciones. Por ejemplo, una de ellas, cuando se sube al auto, a veces uno se sube al auto, yo no sé si a ustedes les pasó, pero a su hermano le pasó, porque cuando tiene tendencia a la distancia cadera les pasa, ya que se suben de una forma que hacen o presionan hacia la luxación, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo se tiene que hacer el programa? Así, y subir las dos patitas para cuando se suben, y aún así, a veces pasa que hay razones relacionados con evitar, ¿no es cierto?, y tratar de mantener siempre posiciones estables. Consideraciones de ejercicio de miembros superiores, ¿ya? Como hay estas situaciones que les comenté, depresión a nivel nerviosa, inflamaciones, entonces evitar la postura o el ejercicio de la extensión de muñeca, ya que hace más presión en el movimiento. Y lo que les comenté recién, tener en cuenta que hay músculos que tienen que tonificar y hay músculos que tienen que elongar. Ya el análisis lo tienen que hacer ustedes, ¿están claros para probar eso? ¿Ya? Músculos que se tienen que tonificar y músculos que se tienen que elongar en un trabajo de embarazadas, entendiendo todo lo que significa la modificación de la postura de la embarazada, que no es más de lo que vimos acá. Pero luego que sabemos que se aumenta la lordosis, ¿no es cierto?, que hay una anteversión pélvica, que hay una anteproyección de hombro, cabeza y cuello, con esa foto, ¿qué pasa en cada uno de los músculos? ¿Qué es lo que hace que estén en esa posición? ¿Y cómo hago para revertirlo? Porque la posición kinésica tiene relación con la reversión de esa situación, ¿ya? En los miembros inferiores, la disposición de rodilla, acuérdense que hay una disposición a problemas en la rótula, ¿no es cierto?, la disposición femoral-rotuliana. Por lo tanto, evitar las hiperflexiones, fortalecimiento de los músculos verticales de rodillas siempre, ya para darle más estabilidad a la marcha y a la postura de la embarazada. Y ojo que muchas de las situaciones que hemos visto que alteran la salud de la mamá, como son esta inflamación y esta compresión nerviosa, la mayoría, no todas, desaparecen con el parto. Los ejercicios en posición bípeda, yo tengo que tratar, si bien parto, en una sesión de embarazada, y más aún en el tercer trimestre, con un volumen grande del bebé, hay que ser ordenado para elegir las posiciones en que voy a realizar los ejercicios. ¿A qué me refiero? Si voy a estar en posición bípeda, hago los ejercicios que voy a hacer en posición bípeda, luego la voy a llevar a posición sedente y voy a hacer todos los que son posición sedente, luego la voy a llevar al decúbito y voy a hacer todos los de decúbito y a lo mejor voy a volver después de regreso a la sedente y voy a volver a algunos en bípeda.
¿A qué me refiero con esto? Que lo voy a decir con los niños puede ser, pero con las embarazadas y los adultos mayores no. Que yo digo ya, posición vive de este ejercicio, ahora vamos al suelo, en el decúbito, ya, ahora nos vamos a sentar, ahora vamos a volver al decúbito y ahora nos vamos a volver. No, eso no puede ser, ¿ya? ¿Por qué? Porque a los adultos mayores y a la embarazada llegar a la posición de decúbito cuesta. Y llegar a la posición de pie de decúbito también cuesta. Por lo tanto, no puedo hacerla, ¿ya? Hacer esos cambios bruscos, ¿ya? Lo que explicó es lo mismo para el segundo trimestre. El segundo trimestre depende de la embarazada. Porque, como yo decía, ¿a qué te refieres? ¿Con quién te recomiendo? ¿De qué ejercicio? Si es una embarazada que parece que fuera del primer trimestre, trátala como casi del primer trimestre. Si es una embarazada que parece que fuera del tercero, trátala más allá. El segundo trimestre es como bien particular de la embarazada, ¿ya? Acuérdate que yo dije al principio que dependía de la embarazada era atlética o era sedentaria, también tiene que ver con eso, también tiene que ver con cómo haya evolucionado su embarazo, allá está con si es patológica o no, entonces de eso depende, pero el segundo trimestre está en la media, ¿ya? Como dije recién, y va a depender un poco de las cosas que te acabo de nombrar, ¿ya? Ya está, creo que me queda. Lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Y seguimos la próxima clase. La próxima clase es la última clase antes de la prueba, ¿ya? Y entonces a lo que alcance a llegar a esa clase, porque pensé que iba a alcanzar a ver o expertise, un montón de cosas, no sé, con mucha expectativa, pero vamos avanzando lento, así que lo que alcancemos a ver en la próxima clase hasta ahí llega la prueba, ¿vale? Ya chicos, nos vemos la